Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más en este canal. Hoy es 9 de marzo y bueno, hoy es una fecha digamos que significativa. Sé que no para todos, para mí sí. ¿Por qué es significativa? Algunos de ustedes, probablemente la gente que ya me conoce de mucho tiempo, sabe la historia que yo he contado referente a mi afición a los Beatles. Esta historia inclusive la he contado en otro canal. Yo les dejo aquí abajo nuevamente el link en la caja de descripción para que ustedes vean pues la historia que compartí hace un tiempo en ese canal. Pero bueno, hoy voy a ahondar un poquito más en ese tema porque pues efectivamente el día de hoy se cumplen 7 meses de la partida de este mundo material de mi tío Luis Becerra. ¿Por qué es tan importante Luis dentro de mi vida y sobre todo en el ámbito Beatle? Bueno, tengo que retomar el punto de que pues mi afición por los Beatles precisamente se da porque yo de niño, mi mamá, pues obviamente mi papá, mi mamá, íbamos en familia todos a visitar a los tíos, a la abuela, ya saben, ¿no? Las reuniones familiares típicas. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a casa de mi tío Luis, pues la verdad es que entrar a su casa era fabuloso porque pues en su casa había mucho material Beatle, muchísimo, o sea, muchas cosas de colección, muchos discos, muchos cassettes, muchos pósters, muchas revistas, infinidad de cosas que había de los Beatles que pues llamaba mucho la atención. La verdad es que sí era sorprendente, sobre todo porque mi tío, digamos que yo sí podría decir que era un gran coleccionista de artículos de los Beatles. Y bueno, desde ahí yo creo que fue la primera vez que yo vi a alguien coleccionando algo. No me había tocado eso vivirlo, ¿no? Y yo creo que esa parte me impactó. Esa parte yo creo que me sorprendió mucho y eso fue lo que me atrajo demasiado, ¿no? Eso obviamente pues me hizo hacerle muchas preguntas a mi tío, ¿no? ¿Quiénes eran los Beatles que tocaban? ¿Qué música era? ¿Por qué le gustaban? Mil y un preguntas que en su momento a mi tío le llegué a hacer. Y pues obviamente él al ver que yo me estaba interesando, pues empezó a ponerme la música de los Beatles, en ese entonces en cassettes o en LPs, y pues desde ahí empezó una afición por este grupo. Indudablemente mi tío fue el primero que me prestó unos cassettes o unos LPs para poder yo grabar música de los Beatles, ¿no? En aquel entonces pues lo de moda era pues digamos que tener en tu casa una consola. Las consolas no eran como las de ahora, como las consolas de videojuegos, no, eran unas consolas, un aparato de madera en el cual se reproducían pues los LPs o lo que ahora mal llaman vinilos, pues los LPs y los cassettes, y también tenían radio. En aquel entonces el radio pues no era digital, no era como ahora lo conocemos, que nada más oprimes un botón y ves recorrer los números, ¿no? O brincas estación y estación. No, en aquel entonces era una banda, una banda así literal, una banda la cual tú le ibas girando con una perilla, y en esa banda había una como línea, una como flecha que iba recorriendo esa banda, y cada que iba cambiando pues avanzaba a la siguiente estación. Quienes no recuerdan o quienes no vivieron esto, pregúntenle a sus papás les podrán dar una explicación más detallada de cómo era cambiar una estación de radio en aquel entonces. Y en aquel entonces pues sí predominaba mucho el AM, la amplitud modulada, y obviamente la frecuencia modulada, que hoy generalmente pues digo, las estaciones de internet la mayoría son de frecuencia modulada, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que al final de cuentas yo por medio de mi tío empecé a fascinarme un poco más por la música de los Beatles. Y obviamente cuando había
reuniones familiares, fiestas familiares, pues las pláticas con mi tío generalmente siempre terminaban en hablar algo de los Beatles, ¿no? Y además era muy curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien que también mi tío era de, mira, esa canción la compuso John Lennon no, esa la compuso Paul McCartney, pero ¿qué crees que esa la compuso George Harrison? Cosas así, detallitos, cosas que te empiezan así a intrigar, porque además me empezó a llamar mucho la atención que pues conocía muchos datos y conocía muchas fechas, y pues la verdad es que en ese entonces, digo, pues yo era muy chico, y pues a mí me sorprendía mucho el conocimiento que mi tío tenía sobre el cuarteto de Liverpool. Entonces pues de ahí todo eso me fue haciendo que yo me fuera interesando más y más por la música de los Beatles. De hecho, he de decirles que la famosa caja de los Beatles de la editorial del Reader's Digest, pues yo la conocí primeramente por mi tío, porque él fue el primero que me mostró esa caja, y de esa caja precisamente fue que yo grabé mis primeras cintas, mis primeros cassettes, porque de ahí escogí las canciones que en ese momento a mí me llamaban más la atención, ¿no? Y yo creo que como a la mayoría, las primeras canciones que nos llaman la atención pues son las más comerciales, ¿no? En aquel entonces ni imaginar que yo fuera a escuchar la discografía como solista de Paul McCartney, de John Lennon, de George Harrison o de Ringo Starr, ni por la mente me pasaba. Pero indudablemente yo ya conocía algunas canciones de los Beatles, porque pues en mi casa siempre se escuchaba música. Mi mamá sí era casi siempre de tener la radio puesta en la casa. Mi papá en el trabajo también era mucho de tener la radio, aunque mi papá pues no era mucho de, bueno, más bien no era nada del gusto de los Beatles, ¿no? No era de que le gustaran a él los Beatles, a pesar de que él era de la edad de ellos, ¿no? Pero pues no, a mi papá no le gustaban, pero mi mamá pues sí, mi mamá sí lo solía escuchar cuando podía, cuando de repente le daba, digamos que la posibilidad o el tiempo de poderlo escuchar, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Aquí el punto es de que pues yo me acuerdo mucho que mi tío era muy celoso, pero muy celoso de sus cosas, como todo coleccionista, ¿no? Yo creo que todo aquel que colecciona cosas o artículos, somos muy celosos de nuestras cosas, ¿no? De nuestros artículos. No queremos prestarlos, no queremos que nos maltraten, no queremos que los toquen, no queremos que los agarren. Y pues con mi tío no era la excepción, realmente no era la excepción. Era muy difícil que mi tío prestara sus cosas, pero sumamente difícil. Digamos que la colección esta, bueno, la caja de los Beatles, digamos que me la prestó porque realmente, pues yo no sé, a lo mejor él quería que sí me introdujera un poco más en este mundo de los Beatles, ¿no? Y quizás por eso fue que me hizo el favor de prestármela, ¿no? Pero realmente había muchos artículos que él no los prestaba a nadie, pero así absolutamente a nadie. Vamos, ni siquiera a sus hermanos, o sea, así hacia ese grado de celar sus cosas era mi tío, ¿no? Y bueno, el tiempo fue pasando. Yo la verdad es que con el tiempo me fui haciendo más fan de los Beatles. Obviamente llegué a la mayoría de edad, me empecé a hacer de mis cosas, yo empecé a coleccionar, empecé a reunir artículos que a mí me gustaban de ellos. Bueno, la gente que ya me conoce ha visto mi colección, ha visto las cosas que yo tengo. No son muchas, pero la verdad es que yo siempre he dicho que un gran coleccionista no es el que tiene todo, porque no existe el coleccionista que pueda tener todo, no existe. Pero sí existe el coleccionista, aquel que ama lo poco o mucho que tenga. Y yo en lo personal pues valoro mucho lo que tengo, que puede ser muy poco, pero realmente lo valoro mucho. Entonces, pues bueno, el punto es que ahí, con el paso del tiempo, pues nos perdimos la pista, porque como en todas las familias, cuando la familia va creciendo más te vas alejando de las personas. Y eso es algo que comúnmente pasa, no digo que sea regla general, pero comúnmente pasa. Entonces obviamente pues mi tío se fue muy lejos a vivir,
Nosotros hicimos nuestras vidas, cada quien hizo sus vidas, mis hermanos hicieron sus vidas, yo también hice mi vida, cosas, bla bla bla, etcétera, y nos perdimos la pista mucho tiempo. Esa es la realidad. Obviamente después, pues la maravilla de la tecnología es que te permite nuevamente tener contacto con la familia por medio de una llamada telefónica, por medio de un WhatsApp. Consigues el número, vuelves a hablar, vuelves a tener comunicación. Y bueno, pocos meses antes de que mi tío falleciera, pasó algo muy curioso, porque pues dicen por ahí, ¿no? Que a veces uno presiente, ¿no? Cuando algo te va a pasar. Y no sé, yo no soy mucho de creer en esas cosas, pero fue muy curioso porque exactamente meses antes, yo creo que como 2 meses antes de que mi tío falleciera, si no es como un poquito más, mi tío ya me había dicho en algunas llamadas que fuera a su casa, que tenía unas cosas que me quería dar. Por X circunstancias, por lo lejos, por ocupaciones en el trabajo, en uno en otro trabajo, pues ya no lo pude hacer, no se pudo concretar. ¿Por qué? Pues por diversas actividades, ¿no? Era así como de que tío, no he podido ir, pero sí le prometo ir tal día XX, y pues no se dio. Lamentablemente, pues hace 7 meses, pues me dio una noticia de que pues mi tío lamentablemente había fallecido. Y obviamente pues te viene todo a la mente, ¿no? Sobre todo, pues no sé, en el aspecto, yo principalmente en el aspecto emocional, toda esa parte de que hoy muchas cosas que he hecho de este canal, algunos eventos en los que he participado, algunos eventos que yo he llegado a hacer, conocer a algunas personas dentro del ámbito Beatle, yo creo que todo esto no lo hubiera yo vivido si no hubiera sido por mi tío Luis. Y obviamente pues todo eso se te viene a la mente, se te viene a la memoria, y son momentos que al final de cuentas pues te golpean fuerte en el corazón y te golpean fuerte en la mente, ¿no? Y lamentablemente siempre cuando alguien fallece, siempre viene el y si hubiera, ¿no? Siempre, cuando pasa algo así, siempre y si hubiera ido y le hubiera podido dar un abrazo más, y si hubiera hecho esto. Desgraciadamente así somos muchos seres humanos, ¿no? Entonces hoy pues no queda más que pues este video dedicárselo a él, brindárselo a él, porque pues indudablemente son 7 meses en los que él ya se alejó de este mundo, pero el recuerdo siempre queda, ¿no? Y sobre todo uno queda marcado por ese tipo de situaciones, por ese tipo de personas, porque te dejan algo en la vida, ¿no? Y yo creo que a eso venimos a este mundo, venimos a dejar algo. Y si no venimos a dejar algo, entonces ¿a qué venimos, no? Entonces, yo quería compartir con ustedes esta anécdota, esta situación, porque lamentablemente, pues siempre pasa que dejamos de hacer cosas y luego nos arrepentimos, ¿no? De prometer y no cumplir. Entonces, pues pasa así y bueno, este video es precisamente para recordar a mi tío. Obviamente queda mi tía Socorro. Si está viendo o escuchando este video, pues le mando un fuerte abrazo. Mi prima Paulina, que obviamente también hizo su vida, obviamente también tiene su familia, a los cuales pues les mando un fuerte abrazo. Y pues indudablemente esto es la vida, ¿no? Estas son las historias de vida que cada uno de nosotros tenemos y que al final de cuentas a cada uno nos marca, ¿no? Entonces yo quería compartirlo alguna ocasión con la gente que me conoce de mucho tiempo, con la gente que ya me ha conocido, que ha tenido o con la que yo he tenido la oportunidad de tener un trato más cercano.
ya he platicado estas anécdotas, ¿no? Ya les he contado mi historia de vida referente a los Beatles, ¿no? Pero al menos aquí en el canal pocas veces lo he hecho. De hecho creo que por ahí alguna vez lo mencioné. Pero un amigo nos invitó, o bueno, hizo una invitación abierta en su canal. El canal es Hay un Lugar. Y ahí hizo una dinámica llamada Los Beatles en tu vida. Y se trataba de eso, de contar tu historia como fan de los Beatles, ¿no? Obviamente yo mandé mi video, expliqué mi historia, ahí incluí una breve parte de esta historia. Hoy se las conté un poquito más detallada, pero pues esa era la finalidad. Y obviamente pues recordar a 7 meses de la partida pues de mi tío Luis Becerra. Y pues bueno, por hoy quiero pues agradecerles la atención. Si es que llegaron hasta aquí, hasta el final de este video, agradecerles la atención. Y pues yo me despido. Esta vez no hay preguntas, esta vez no les voy a preguntar nada, pero si ustedes quieren contar su historia de vida, si ustedes quieren platicar o decirnos cómo fue su historia con los Beatles, bueno, pues pueden dejarla aquí en los comentarios sin ningún problema. Así es de que yo me despido, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.